de fraternidad. Queremos contarles a todas y todos que hemos empezado un nuevo proceso como Confregua. Hemos creado un grupo interdisciplinar que le hemos nominado Voz Profética. Y este grupo interdisciplinar se va a encargar este año de preparar los análisis de coyuntura y los análisis estructurales, que van a ser los dos al mismo tiempo, precisamente para estar en la sintonía de lo que va aconteciendo en el día a día, en el mes a mes de nuestro país, pero también para hacer procesos. Que la coyuntura no nos pierda de esa mirada mayor, histórica, y que también desde esa mirada mayor histórica podamos atinar en nuestro compromiso y en nuestras acciones en la transformación de las causas de la injusticia, de la corrupción y del sufrimiento en Guatemala. Es por eso que esta vez hemos invitado a que participen con nuestro análisis de la realidad a Andrés Cabanas. Él nació en España y reside en Centroamérica desde 1985, acompañando procesos organizativos de análisis y de construcción de pensamiento con los movimientos sociales, especialmente con pueblos indígenas y con grupos feministas. Él es escritor por vocación. Él también está presente en las redes sociales y lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Le damos pues la palabra a Andrés. Gracias, Andrés, por estar con nosotros y por compartir tu conocimiento de la realidad para una mejor comprensión como religiosos y religiosos, hombres y mujeres de fe, en lo que está aconteciendo en nuestro país. Bienvenido, Andrés. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Bueno, espero que se escuche. Si no, levanto un poquito la voz. Me levanto yo. Se escucha, ¿verdad? No lo pueden indicar. Bueno, voy a hablar durante 15 minutos aproximadamente con este marco global, las estructuras injustas en términos históricos. Y efectivamente, como dice la palabra, estructurales. Yo quiero hacer referencia a 3 ideas fundamentales. Cuando hablamos de estructuras injustas, tenemos que hablar de una continuidad histórica que se remonta a la formación del Estado, a la formación del actual Estado guatemalteco en la modernidad. Voy a hablar de la continuidad, al mismo tiempo voy a hacer el matiz de que estas estructuras son continuas y permanentes, tienen una gran capacidad de adaptación y de renovación, de actualización. Y vamos un poquito a intentar caracterizar en qué permanecen y cuáles son esos rasgos o esos actores o esos ámbitos en que se están actualizando permanentemente con un doble inmovilismo y dinamismo que hace que sean estructuras prácticamente en una ofensiva permanente. Voy a hablar también de que cuando hablamos de estructuras no nos referimos solamente a lo institucional, digamos a lo material, a lo más tangible, el modelo de Estado, la legislación, los actores que son también muy visibles, el sistema de justicia, la policía, sino que hablamos obviamente de un modelo económico, pero también hablamos de un sistema de valores. Y valores pueden ser valores, ideas, imaginarios también, que dan soporte a todas estas estructuras injustas y estas estructuras de dominación. Y finalmente voy a hacer referencia breve en estos 15 minutos a que hay estructuras injustas y paralelamente siempre hay, digamos, estructuras o formas de organización. Hay estructuras y formas de organización que son organizaciones para la vida. No necesariamente de resistencia, llamar de resistencia, porque algunas son incluso previas a estas estructuras injustas, son milenarias, tienen que ver con las identidades, las culturas, las cosmovisiones de los pueblos, pero que están en paralelo, están a veces en confrontación, están en disputa, que son a veces proyectos o acciones de resistencia y a veces son proyectos de vida y formas de organización de las comunidades. Bueno, entonces voy a empezar. Estas son como las ideas amplias de las que quiero hablar. Cuando hablamos de estructuras injustas y cuando hablamos de continuidad, tenemos que hacer referencia
a que desde la invasión española, ¿no? Estamos hablando del siglo XV, se conformó un modelo económico, bueno, con diferentes rasgos, diferentes fases, denominaciones, pero que podemos caracterizar como de capitalismo depredador y capitalismo de despojo, con diferentes fases y con diferentes apellidos y denominaciones en cada una de estas fases. Es un capitalismo depredador y un capitalismo de despojo y para el despojo. Se despojan los bienes, se despojan los territorios, se despojan los pensamientos de las personas, de los pueblos originarios previamente, y también de las sucesivas comunidades que continuaron coexistiendo en este territorio después de la discriminación. La continuidad también se percibe en el racismo, un régimen, un sistema de opresión y estructuras injustas construidas por el racismo. El racismo es la idea de la invisibilización o la negación del otro como sujeto, en diferentes matices, con diferentes niveles. Se llegó a negar el carácter de persona, ¿verdad?, de los pueblos indígenas, se llegó a negar su carácter como sujetos políticos, sujetos jurídicos, sujetos de derechos, se niega, se sigue todavía negando su cultura y su idioma porque se folcloriza, ¿verdad?, se reduce al aspecto folclórico. Cuando hablamos de continuidad, hablamos de patriarcado, ¿verdad?, que también es la negación de los derechos de las mujeres como sujetos, ¿verdad?, la reducción de las mujeres a un papel muy determinado en las relaciones sociales, en las relaciones económicas, en las relaciones familiares, la infravaloración, la minusvaloración, la negación de derechos. Es muy reciente la conquista del derecho al voto por parte de las mujeres, ¿no? Digamos, una historia de 500 años de Estado colonial configurado desde la invasión. Las mujeres han tenido derecho al voto apenas en los últimos 40 años. Cuando hablamos de estas estructuras permanentes y a veces no lo visibilizamos tanto y no le damos tanta importancia, tenemos que hacer referencia al antropocentrismo. Cuando hablamos de esto, que es cuando colocamos al hombre, a la persona, ¿verdad?, podemos decir el hombre, ¿verdad?, pues el hombre no es ni siquiera la mujer, es el hombre como el centro de la conformación de las relaciones sociales y proyectos políticos y proyectos de convivencia construidos en función de las necesidades prioritarias de los hombres. ¿Qué decimos con esto, verdad? Digamos, un proyecto de desarrollo, un proyecto de nación, un proyecto de Estado, no sé, el proyecto de Estado guatemalteco, se puede construir y se está construyendo sobre la negación de los derechos de la naturaleza, sobre el despojo de la madre tierra, ¿verdad? Y pues, hay procesos históricos de el añil, otros cultivos, el café, ¿verdad?, el algodón, el cardamomo, la minería, las hidroeléctricas, etcétera. Y cuando hablamos de continuidad, y esto solo lo voy a mencionar y lo retomo después, un sistema de valor que se ha ido construyendo, ¿verdad?, fundamentado sobre la individualidad, ¿verdad?, y la individualidad por encima del sentido de comunidad, que era el sentido prevaleciente, aunque conocemos muy poco de la historia preexistente antes de la invasión española, pero sabemos que el sentido de comunidad y el sentido de colectividad, ¿verdad?, era y todavía sigue siendo en muchos casos la base de la organización de los pueblos y de las comunidades. Bueno, esta historia de comunidad, de continuidad, la definimos con estos rasgos fundamentales. Me dieron solo 15 minutos. Entonces quiero hacer un ensayo en 15 minutos y no se puede. Entonces voy a dar las ideas generales, ¿verdad?, y un poquito también todavía estamos en la diapositiva anterior, un poquito también la idea de las diapositivas es un poquito reforzar estas ideas generales. Ven en la parte inferior a mi izquierda, el color verdecito. Ahorita estamos hablando hablamos de la continuidad. Estas estructuras injustas permanecen, ¿verdad?, en el periodo 1524 hasta la actualidad, en un periodo que pronto se van a hacer 500 años o 600 años, ¿no?, 600 años de continuidad de estas estructuras. Hablamos al mismo tiempo, y es muy importante,
la capacidad de adaptación y de renovación de estas estructuras, sobre todo en la configuración del Estado. El Estado, digamos que es la cobertura institucional y la cobertura normativa y legal que da soporte a todas estas estructuras injustas y económicas, a este modelo económico y a este modelo social de despojo. La capacidad de adaptación, ¿no?, que les permite la renovación ante ámbitos diferentes de acumulación económica, ¿verdad? Porque el modelo económico que definimos como depredador y de despojo va cambiando, ¿verdad? O sea, no es lo mismo lo que hace hoy las empresas oligárquicas o transnacionales que lo que hacían hace 400 o 300 años. El cultivo del añil, que fue un eje de acumulación muy importante durante mucho tiempo. El algodón fue un eje de acumulación muy importante. El café también fue un eje de acumulación y el principal cultivo de agroexportación hasta finales de los años 70. Ya no lo es, ¿verdad? Ocupa todavía un papel importante, pero ya no lo es. Entonces esos ámbitos económicos se van cambiando, se va readecuando también este modelo de organización del Estado. O sea, inicialmente podemos hablar de un Estado con carácter muy ligado a los poderes post-feudales y monárquicos de los primeros tiempos de la invasión española. Es diferente el Estado que se conformó con la independencia, ¿no? O la independencia, la falsa independencia misma, la independencia criolla en 1821. Muy diferente el Estado que se conformó con la Revolución Liberal, ¿verdad? Y toda la normatividad que priorizó el despojo de las tierras comunales de los pueblos indígenas, la privatización de tierras comunales. Fue de esta etapa, ¿verdad? No fue de la etapa de la invasión, de los primeros, las primeras décadas, los primeros siglos del Estado después de la invasión, ¿verdad? Que permitió la propiedad comunal de las tierras por intereses propios, que estaba en otra fase del modelo de acumulación. A partir del año 71, 1871, desaparece la mayoría de las tierras comunales indígenas a partir de un proceso de privatización espuria. Es diferente el Estado, ¿verdad?, que se fue reconfigurando a partir de la contrarrevolución, 1954. Diferente el Estado que se reconfiguró con la contrainsurgencia, la guerra de los 70 y de los 80, y en ese periodo del 80, 96, con el centro de las reformas constitucionales del 93, se preparan todas las condiciones para el modelo neoliberal, ¿no? Y el Estado también que va a favorecer este modelo neoliberal, con una institucionalidad y un conjunto de leyes que priorizan la privatización, ¿verdad?, y la entrada de empresas transnacionales. Y diferente el Estado que tenemos ahora, ¿verdad?, que tenemos que caracterizar, donde hay un componente muy fuerte y un poder muy fuerte en la economía, que bueno, podemos caracterizar como economía criminal, actividades emergentes, pérdida de poder de oligarquías transnacionales, de oligarquías nacionales, entrada de oligarquías transnacionales con muchísima fuerza. Bueno, y si tuviéramos tiempo, pero como no me dejan hablar rápido, no tenemos tiempo. No es broma. Si tuviéramos tiempo, podríamos reflexionar, que es un debate, qué Estado se está conformando a nivel mundial y en Guatemala después de la pandemia, ¿verdad? O no después, en este periodo pandémico y pospandémico, ¿verdad? Porque posiblemente es un Estado que ya no tiene las características del Estado neoliberal. Es un Estado que vuelve a ser de alguna manera, tiene un Estado fuerte, pero no es un Estado para el bien común. No es un Estado fortalecido para el bien común. Pero bueno, solamente lo apunto ahí. Si quieren profundizar sobre esto, le preguntan a Sandra, por favor. Entonces, hablamos de la continuidad y hablamos de la adaptación, la renovación. Esta capacidad de adaptación, la que responde también a los cambios que se van dando en el nivel, en el ámbito económico, los cambios que se van dando en el modelo económico a nivel general, a veces responde también a la reacción de los poderes de estas estructuras ante episodios de resistencia, ¿verdad?, más o menos prolongados. Entonces, esta capacidad de adaptación nos puede dar la sensación, y es parte de realidad y parte de percepción, de que estas estructuras siempre están en dominio permanente y en ofensiva permanente. Y de alguna manera, si entre comillas,
obligándonos a estar a la defensiva y a estar a la resistencia. O sea, también pretenden eso, o sea, tienen esa capacidad de renovarse, de adaptarse, posiblemente mayor capacidad de renovación y adaptación que tenemos con los movimientos sociales o tenemos los sectores comprometidos con procesos de transformación. Entonces también nos generan esa sensación, digamos así, un poquito en el lenguaje de calle, siempre están 2 pasos por delante de nosotras y nosotros, ¿no? Y nosotras y nosotros con la lengua de fuera detrás. A ver por dónde van ahora, ¿verdad? Y a ver cómo reaccionamos a estos, digamos, a este proceso continuo de opresión y este proceso renovado continuamente también. Una siguiente, me van avisando, por favor, cuando me queden solo 5 minutos. Ya me pasé. No, pero como van a haber preguntas, si ahí vas a poder ir diciendo cosas que algo. Perfecto. Me pasó. Termino. Solo termino. Quiero hablar del sistema de valores, es muy importante. Estas estructuras injustas no se sostienen solamente por un Estado o solamente por una institucionalidad, ni siquiera se sostienen solamente por el uso de la fuerza. O sea, tiene la capacidad de generar valores que en algún momento dado son valores asumidos por la mayoría de la sociedad. Cuando hablamos de valores, hablamos también de capacidad de generar ideas comunes, ideas compartidas, capacidad de generar imaginarios, ¿verdad? O sea, la idea de patria, ¿verdad? La patria referida a un solo pueblo, ¿verdad? La patria con unas características muy concretas, ¿verdad? Que se expresan todo su esplendor en las celebraciones del 15 de septiembre, con datos muy conservadores, ¿verdad? De ideologías autoritarias y militares, pero tienen esa capacidad de generar sistemas de valores, ¿verdad? Y de hacer que esos sistemas de valores sean asumidos por una parte importante de la sociedad. Entonces lo reproducimos en todos los niveles. ¿No? Podemos reproducir en las comunidades, lo podemos reproducir en las familias, en el nivel individual, ¿verdad? Y entonces eso hace que a veces ni siquiera sea necesario para sostener estas estructuras injustas, ni siquiera sea necesario el uso de la fuerza. Entonces, por la capacidad, ¿verdad?, de impulsar estos valores y reproducir estos valores, y lo ponemos entre comillas, a veces son antivalores. El individualismo es un valor muy fuerte, ¿verdad? Y está muy consolidado en la mentalidad de la sociedad guatemalteca. La competencia es un valor también muy fuerte, está muy consolidado. De repente la insolidaridad, han logrado promover esta idea de solidaridad, hasta el punto de que vemos bien la insolidaridad, ¿verdad? O no la atacamos. Yo pienso lo que pasó con la pandemia, lo que pasó en la primera fase de la vacunación, ¿verdad? O sea, esa idea de Yamatei, sálvese quien pueda, uno dice, qué barbaridad, ¿verdad? Pero en realidad fue una idea que de alguna manera asumimos, todas y todos. Al principio de la vacunación, cuando no había vacunas suficientes, pues todas y todos estamos viendo, bueno, ¿dónde me vacuno yo? ¿Verdad? Sin pensar si la estrategia de vacunación iba a alcanzar, iba a llegar a toda la gente. Y en realidad no llegó. Finalizo aquí mi atropellada charla. Pero como es la primera vez, ¿verdad? Estamos aprendiendo. La segunda vez ya va a ser. Para finalizar esto, digamos, siempre hay estructuras injustas y siempre hay estructuras, digamos, estructuras, hay organización para la vida, ¿verdad? A veces se manifiesta en forma de resistencia, a veces se manifiesta en forma de enfrentamiento, de confrontación. Las manifestaciones del 2015, bueno, que siguieron, ¿verdad? Las protestas que salen a las calles, eso es muy fácil ver, pero a veces no es tan visible, pero están ahí, ¿verdad? Y ni siquiera son formas de resistencia, sino que son formas de vida de los pueblos que mantienen y que están ahí desde siempre. Y que así se organizaron los pueblos, estaban organizados, vivían así, ¿verdad? Y así estaban cuando llegaron los españoles y siguieron organizados de esa manera. Y esas estructuras injustas para la vida, para enlazar con las estructuras injustas, tienen mucha fuerza en este tema de los valores. Tal vez no tiene la capacidad de generar proyectos económicos alternativos, no tiene la capacidad de generar más allá de sus territorios formas organizativas, ¿verdad?, que sean para toda la sociedad, sino solamente en nuestros territorios, pero sí tiene la capacidad de impulsar y de promover unos valores que son totalmente contrapuestos a estos valores de las estructuras injustas. Por poner solo 2 ejemplos, y quisiera que me preguntaran de eso, porque de eso sí les puedo responder.
No es broma, pueden preguntar lo que quieran. Frente al individualismo, ¿verdad? Se promueve la comunidad. Frente a esta idea de competencia, que es una idea central también de los sistemas capitalistas, entonces competimos para todo, ¿verdad? Para puestos de trabajo, ¿verdad? Y vemos la currícula nacional básica del sistema educativo, que está basada sobre la idea de la competencia. Frente a la competencia, los pueblos indígenas y las comunidades hoy promueven la solidaridad, la comunidad, la solidaridad. Y frente a esta idea de modelo capitalista, ¿verdad? Que está contenida también en otra idea fuerza, de valor fundamental de estructuras injustas, de la idea de desarrollo, es promueve un modelo, ¿verdad? Es un modelo de convivencia con la madre tierra. O sea, el desarrollo capitalista es un desarrollo que se hace a costa del despojo de los bienes naturales y a costa del deterioro de los sistemas naturales. Los pueblos indígenas se promueven valores, ¿verdad? Donde convivir, queremos vivir en comunidad y queremos hacerlo en un sistema económico, un sistema social, al donde no estemos dañando permanentemente a la madre tierra, donde haya una relación armónica con la madre tierra que también, que también está integrada por seres vivos como nosotras y nosotros. Bueno, y aquí acabaría. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Yo creo que no hay desperdicio en lo que nos has dicho. Ha sido breve, pero creo que profundo. Vamos a abrir el espacio, ya que lo tenemos fresco, todos los conceptos que nos ha vertido Andrés, para que podamos hacer preguntas. Si queremos profundizar en algún tema de los que nos ha expuesto, entonces lo pueden hacer por medio del chat. Aquí está Pablo, que nos va a ayudar a leer sus preguntas en el chat para Andrés. O si alguien en alguna comunidad quiere también hacer alguna pregunta, pues levanta la mano. Ahí también Pablo nos va a decir y abrirá el micrófono de la persona que quiera hacer alguna pregunta, no por escrito, sino de viva voz. Bueno, ahí está el gallo en esta época ecológica preguntando. Pidió la palabra el gallo. Dice que los gallos duran 15 años, que por qué los matamos antes de que cumplan un año y si no lo comemos. Cuando los gallos empiecen a organizar, tenemos que estar preparados también. Saludos a Campanero, allá está. Hay preguntas ahí en Campanero, en Peronia, en las diferentes comunidades, Comunidad Reina de la Paz. ¿Tenemos preguntas, Pablo? Dentro de los procesos de esas estructuras, fue tan sistemático que hasta el día de hoy la gente no reclama sus derechos. ¿Podrías comentar? Sí, bueno, yo creo que está claro el comentario, ¿no? Sí, digamos, vivimos historias de genocidio y digamos, cada fase de readaptación del modelo económico y cada fase de readaptación del modelo de Estado siempre ha estado acompañada de un proceso de genocidio. O sea, la invasión fue un proceso de genocidio, se configuró la primera parte del Estado colonial. La revolución liberal también se hizo sobre un proceso de genocidio. Y la fase actual, ¿verdad? También se hizo en los años 70, 80, sobre un proceso de genocidio, exterminio masivo. ¿Ahí? Exterminio masivo de las personas. Efectivamente, eso obviamente ha generado una cultura o anticultura del miedo, una cultura y anticultura del silencio, ¿no? O sea, y eso es clave, o sea, nos cuesta mucho expresarlo, ¿verdad? Pues por eso es que hablamos con voz baja y hablamos muy rápido a veces, es por eso. Pero es totalmente cierto. La última era una broma. Y los pueblos indígenas hablan de 3 procesos de genocidio históricamente, desde 1524 hasta la fecha. Y bueno, y intermedio, procesos continuos de represión, ¿verdad? O sea, estados también configurados para la represión, para la criminalización, el encarcelamiento, el asesinato selectivo. Gracias, Pablo. No sé si tenemos alguna otra pregunta.
para Andrés. O si alguien quiere hacerlo de viva voz, solo levanta la mano y Pablo le dará la palabra. Aquí también las preguntas pueden ser del grupo. Tenemos aquí un grupo también nutrido en Confregua. Nutrido porque comieron bien. Somos 10 personas y entonces en esta nueva modalidad híbrida, la idea es que los análisis lleguen a todo el país en experiencias de pequeñas células o nodos o grupos comunitarios. ¿Quién quiere hacer la pregunta acá? No logra captar así, no son tangibles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que este Estado estructurado de forma para privilegiar un grupo selecto de guatemaltecos, mientras la gran mayoría de la población es excluida de toda posibilidad de desarrollo económico, cultural, social, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos que este Estado utiliza para lograr mantenerse 400, 500 años ahí sin que logremos como población cambiar absolutamente nada que favorezca la población general? ¿Cuáles son esos mecanismos que utiliza el Estado para mantenernos aceptando la continuidad de estas estructuras injustas? Digamos, un poquito yo lo intentaba expresar en la presentación. La violencia efectivamente es clara. Bueno, hay una violencia originaria. El modelo económico del Estado guatemalteco se conforma sobre un uso masivo de la violencia. Bueno, y nos podemos imaginar cómo fue ese proceso en que invasores extranjeros llegaron a un territorio que no era de ellos, se apropiaron de ese proceso, ¿verdad? Quemaron libros, negaron los idiomas, la cultura de la gente, impusieron otras cosmovisiones, impusieron otra religiosidad. En los pueblos indígenas no había esa, impusieron otras cosmovisiones. O sea, fue un proceso realmente brutal y que un proceso que cuando el sistema necesitó renovarlo, digámoslo así, lo renovó, ¿verdad? A través de otras olas también de genocidios, posiblemente de la misma intensidad que el que se hizo durante la invasión. Hablamos de la Revolución Liberal o no nos vayamos tan lejos, y eso sí está en la memoria de mucha gente. Hablamos de los años 70 y 80, ¿verdad? O sea, 40.000 desaparecidos, 1 millón de desplazados internos, refugiados, asesinados. O sea, fue un proceso realmente brutal. No sabemos todavía el número de aldeas arrasadas, de 400 o más, 400, 600, dice la Comisión de Esclarecimiento Histórico, posiblemente más. Ese es un proceso que está ahí, ¿verdad? Y el Estado nunca ha perdido esa característica de un Estado represor. Entonces, cuando necesita usar la violencia, digamos, de una manera más selectiva, ¿verdad? Lo hace, también lo hace, lo sigue usando. Y ahorita estamos, por ejemplo, en esta fase. El Estado sigue necesitando, no estamos en la fase de los 80, pero entre los 80 y ahora el Estado ha seguido usando la violencia, o sea, ha seguido habiendo desapariciones, asesinatos. Hacen mucho énfasis en la judicialización y la criminalización, la que mandan gente a la cárcel. Lo segundo, ¿verdad? Y es lo que también hay que reconocerlo, entre comillas, a este sistema, es el convencimiento, ¿verdad? O sea, la capacidad, ¿verdad?, de generar también un sistema de valores donde alguna gente, ¿verdad?, digamos, se hace aliada, ¿verdad? Es un sistema de valores y es un sistema también de recompensas materiales, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos ahorita en el caso de las casas ferias urbanas o de todos los sectores que de alguna manera son funcionales a este estado de opresión, ¿verdad? ¿A cambio de qué? A cambio de un puesto de trabajo, básicamente. Bueno, y como no me está viendo ningún maestro, pensemos, por ejemplo, en el sindicato, en los maestros, en el sindicato de maestros. O sea, ahí no hay un proceso de represión que haga que el sindicato de maestros sea funcional en los diferentes gobiernos, ¿no? Desde Colón, Pérez Molina, hasta ahora. Lo que hay un proceso de negociación, ¿verdad?, y de concesiones materiales, ¿verdad? Pues el salario, el convenio, ¿verdad?, la estabilidad del puesto de trabajo. Todos los funcionarios, por ejemplo, que tienen un puesto en el Estado, estamos hablando
creo que son 400.000, 500.000 empleados estatales, además 200.000 maestros, es una cantidad. Bueno, logran, digamos, el silencio, la complicidad con este sistema, ¿verdad? No necesariamente tienen que estar a favor de este sistema de opresión, ¿verdad? Ahí es el silencio. Logran a cambio de ciertos privilegios materiales. Lo utilizan mucho y es muy visible. Yo creo que fue siempre, ¿verdad? Es muy visible, por ejemplo, que esto no solamente se hace en la ciudad, ¿verdad? Sino, digamos, el mecanismo del sistema de consejos de desarrollo, que fue un mecanismo ideado para la participación y para la democratización, ¿verdad? Entonces, lo ha convertido en un mecanismo de alianzas territoriales, ¿verdad? Para mantener a la gente más o menos callada en función de la reproducción de este sistema de dominación. Entonces ahí es cuando hablamos de ese convencimiento, ¿verdad? No solamente es por la... Y claro, este convencimiento no quiere decir es para siempre, no es para siempre. ¿Se puede ser cambiado? Claro, puede ser cambiado. Ahí entra el trabajo ideológico, ¿verdad? Tiene que ser muy fuerte el trabajo que hagamos ideológicamente, el trabajo de generar nuevas conciencias, las conciencias adormecidas, las conciencias silenciadas por cualquier interés, conciencias críticas, ¿verdad? Y conciencias para la participación activa en contra de esto, ¿verdad? Independientemente de que a mí me den un trabajo, pero yo me posiciono críticamente en contra de todas estas cosas. Entonces, yo creo que por eso es, y para finalizar, digamos, reconocer que estamos en un contexto totalmente desfavorable, ¿verdad? O sea, es efectivamente el patio trasero de Estados Unidos y donde las transnacionales, no solamente las estadounidenses, sino las europeas, tienen un papel muy determinante que también apuntala, sobre todo en los últimos años, este modelo de estas estructuras injustas, ¿verdad? O sea, también hay que analizar el papel de las empresas de energía españolas, alemanas, las mineras canadienses, ¿verdad? También tienen un papel en esto. Gracias, Andrés, por tu exposición. Yo creo que van a ir surgiendo más preguntas en cada intervención y vamos a pedir pues que los que estamos participando virtualmente y tienen inquietudes no tengan ningún tipo de reparo en escribir sus inquietudes, acuerdos, desacuerdos. Ya saben que somos la familia Confregua. Aquí podemos hablar en libertad, discernir, discutir, estar o no de acuerdo, pero tratando entre todos de ir buscando la verdad. Recuerden que la verdad nos hará libres y estamos en un tiempo donde la mentira se ha normalizado, se ha institucionalizado, la mentira incluso se quiere imponer como un nuevo valor. Y pues agradecemos a Andrés por esta muy buena exposición. Voy a presentar a nuestra siguiente analista. Ella es conocida por todas y todos nosotros, ha participado con oportunidades. Ella se llama Sandra Morán. Es una mujer revolucionaria, percusionista, educadora popular, militante feminista. Fue diputada en Guatemala en el periodo 2016 al 2020. Es coordinadora de la Escuela Internacional para la Organización Feminista Berta Cáceres. Tiene pensum cerrado en ciencia política y mediación pedagógica en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es integrante, convocante del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente e integrante del Movimiento Centinelas, Movimiento Interreligioso Centinelas, con quien estamos también coordinando este espacio de análisis de la realidad. Y es miembro también del colectivo de mujeres feministas. Entonces, vamos a recibir también a Sandra. Gracias, Sandra, por estar aquí entre nosotras y nosotros. Y vamos a, estamos aquí conectando su diapositiva. Vamos a ver si lo logramos en este esfuerzo de que también ustedes puedan ver. Que también ustedes puedan ver lo que ella nos tiene preparado para el día de hoy. Bueno, reanudamos la conexión. Muy buenas tardes, compañeras. Es un gusto estar con ustedes, a quienes estamos aquí presencial. Yo había intentado estar en el Zoom también, pero me acaba de sacar el Zoom. Entonces, bueno, vamos, ya tenemos ahí la conexión. Entonces vamos a hacer esto más grande para que se vea.
La primera idea que quiero retomar, no se va a leer, pero la primera idea que quiero retomar, compañeras y compañeros, es que nosotras estamos analizando lo que se llama lo que estamos nombrando como estructuras injustas. Entonces también queremos plantear de que estamos diciendo que si estas son las estructuras injustas, entonces tenemos que construir las estructuras justas, ¿verdad? Entonces lo que estamos tratando de hacer hoy y será este proceso, es que vamos a entender cuáles son las estructuras injustas y vamos a entender cómo nosotros estamos construyendo las estructuras justas. Esa es la primera idea importante. Sintiéndonos nosotras y nosotros como actoras y actores de esa construcción de estructuras justas. Esa es la primera idea. La segunda idea es que entonces estamos en una permanente, digamos, enfrentamiento entre esas estructuras. Nos estamos enfrentando. Esta es la de un enfrentamiento permanente, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Hay dos grandes proyectos, lo que le estamos llamando las estructuras injustas, que es el capital, digamos, el capital de la riqueza, versus esta propuesta que le estamos llamando la propuesta de vida. Entonces, esas son dos propuestas que están de manera permanente en disputa. Entonces, es una lucha de poder por dos visiones de vida. La visión del capital, que solo le interesa la ganancia, y la visión de la vida de aquellos que nos interesan la vida. Entonces, estas son cosas que se están dando de manera permanente. Entonces, esa es una primera idea. Lo que Andrés nos planteó es como cuando estamos viendo la casa, los fundamentos de una casa que ha sido construida sobre estructuras injustas, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender cómo esa casa está construida sobre esas estructuras para poder desmantelar esas estructuras y construir otras estructuras que nos permitan la justicia, el bien común y el bienestar. A esas nuevas estructuras es lo que le estamos llamando el Estado plurinacional, ¿verdad? Eso es lo que le estamos llamando esa propuesta del Estado plurinacional. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotras y nosotros? Por ejemplo, tenemos que analizar esta parte del capital para después ver cómo estamos avanzando en la parte de la vida. ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? Me toca a mí visualizar la coyuntura. ¿Cuál es la coyuntura? La coyuntura es una mirada del momento actual con una lectura de las estructuras que habló Andrés. O sea, la coyuntura mira lo que está sucediendo ahora y lo que Andrés nos dijo es la estructura, ¿verdad? Entonces, la estructura, digamos, es voy a intentar de que se vea y me van diciendo. Entonces, el capital, digamos, el capital lo que busca este planteamiento que es el tema de la riqueza del capital, lo que busca es el fortalecimiento del sistema. Ya la hermana preguntaba, pero ¿por qué las cosas logran sostenerse? Y Andrés decía un planteamiento en continuidad. Y es que ellos lo que buscan es fortalecer el sistema con un enriquecimiento, lograr la impunidad y el poder. Esos son sus objetivos, fortalecer el sistema para lograr control, para lograr la impunidad y el poder. Y para eso, ellos construyen sus propias formas. Ellos construyen, y Andrés decía, ¿qué estado vamos a formar? Bueno, nosotras pusimos aquí que lo que estamos viviendo en un estado oligárquico, criminal, que comenzó desde mi punto de vista, desde el FRG, y que en los últimos dos gobiernos, incluyendo el actual, se ha sostenido y se ha mantenido. Entonces, quiere decir que esta coyuntura que vemos hoy no empezó ahorita, ¿verdad?
Cuando se firmaron los acuerdos de paz, dijimos que estábamos en una transición a un proceso democrático. Lo que pasó es que los acuerdos de paz les permitió a ellos fortalecer el Estado neoliberal, pero además empezar a construir este Estado oligárquico criminal que tenemos. Entonces, ya vimos, ellos van manteniendo sus intereses y van haciendo planes de largo alcance, y eso es lo que nosotros no hacemos. No hacemos esos planes de largo alcance que nos permita enfrentar el poder de ellos. La otra cosa es que, ¿a qué le llamamos hoy el pacto de corruptos? Bueno, el pacto de corruptos es esa oligarquía rancia que la CICIG nos ayudó a conocerlo, aquellos que se sentaron en una mesa para decirnos que hicieron, para decirnos que cometieron errores. Ellos no los llamaron delitos, ellos dijeron que cometieron errores, ¿verdad? Y entonces esa oligarquía rancia que se expresa en el CACIF es la oligarquía. Pero también tenemos el narcotráfico. Ya vemos y ya decimos que tenemos un estado donde el narcotráfico está presente. Incluso hay compañeras y compañeros que dicen que su territorio está controlado por el narcotráfico. Ya ni siquiera es alcalde, ya ni siquiera son los partidos políticos, es el narcotráfico. Por otro lado, tenemos esa ala del ejército que se mueve en la contrainsurgencia. Esa ala del ejército que no quiso firmar los acuerdos de paz, esa ala de la contrainsurgencia que hoy están en el gobierno, que estuvieron en el gobierno de Yamatei y que nunca han desaparecido realmente, pero ahí han estado hoy con mayor fuerza. Y por otro lado tenemos, por supuesto, los partidos políticos, ¿verdad? Y tenemos el capital internacional. Compañeras, compañeros, hoy tenemos en el país, a pesar de que esta misma gente, los corruptos, hablan de soberanía, tenemos a través de la presencia minera, por ejemplo, instalado en el país intereses de compañías internacionales que le vale cualquier ley, que le vale cualquier cosa, porque como ya lo vimos con Odebrecht, pagan para lograr lo que quieren. Entonces, como nosotras hemos dicho, lo que la gente, lo que este sistema está promoviendo es sobre todo la impunidad. Pero para empezar a ver la cuestión de la coyuntura. Bueno, ¿qué está pasando? Vemos que los tres poderes del Estado están actuando en favor de lograr ese Estado oligárquico criminal que ellos necesitan. Y entonces, ¿qué quiere decir? El Ejecutivo está permanentemente saqueando el Estado a través del uso para sí mismo del presupuesto general de la nación. Y lo vimos que en el marco de la pandemia se tuvo cantidad de dinero, incluso ese dinero que fue, por ejemplo, puesto para que los pequeños y medianos productores o negocios no murieran. Ese mismo dinero se dice que como no está bajo control de nadie, fue mucho de ese dinero trasladado a los diputados. Se ha perdido el sonido. Se apagó su micrófono. Ahí está. Lo que buscan entonces es ese control del dinero a través de la corrupción. Pero además de eso vemos el Congreso. El Congreso está generando leyes de control, digamos, de la oposición. Uno de los ejemplos es la ley de ONGs. Hoy dicen que solo el 6%, parece que salió hoy en las noticias, fue el que logró llenar, 14% logró llenar el requisito de ONGs para poder funcionar. ¿Qué quiere decir? Que el otro porcentaje, que es el mayoritario, ¿qué va a pasar con eso? Las van a ilegalizar, por ejemplo, y eso es un control completo al tema de la oposición. Otro tema de las leyes es que hay control de nuestro actuar,
¿verdad? Están por ejemplo, la ley que acaban de aprobar sobre la vida y la familia. Ahí lo que hay es una amenaza al movimiento LGTBI, al movimiento de mujeres, y también leyes que les permite a las empresas y a la corrupción seguir adelante. Entonces, el Congreso juega un rol fundamental y está jugando un rol fundamental desde el año, siempre, pero desde el año 2017, está logrando generar leyes que promuevan la impunidad, el control y el despojo. Entonces, vemos el actuar del Ejecutivo a través de la corrupción en función de ellos y de su riqueza. El actuar del Congreso a través de la obstaculización o de la criminalización a través de las leyes y a través también del presupuesto general de la nación, porque ahí es donde los diputados y diputadas adquieren recursos y se hacen ricos de la noche a la mañana a partir de tener los contratos millonarios que el Estado está dando. Por otro lado, vemos el organismo judicial a partir de la Corte Suprema. Ya sabemos cómo está la situación de la Corte Suprema y hoy empezamos esta reunión con el tema de la criminalización de las compañeras que trabajaron en la FESI. Entonces, el Ministerio Público, a través de su dirección y la Corte Suprema de Justicia, a través de su dirección y los juzgados, están criminalizando la oposición, están persiguiendo judicialmente a quienes estamos en la oposición. Entonces, y por otro lado, también estamos viendo cómo la democracia, esta democracia representativa que no nos representa totalmente, que está súper debilitada, hoy se puede debilitar más a partir de que el Ejecutivo, el presidente, tiene un control impresionante del Tribunal Supremo Electoral y de la Contraloría General de Cuentas, que son dos herramientas fundamentales para que puedan partidos políticos o personas ser candidatos o candidatas. Sabemos que una de las ideas es que tenemos que cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso, pero entonces ellos también tienen su estrategia para que eso no suceda. Es decir, partidos de oposición podrán o no, digamos, estar en las próximas elecciones. Eso es parte de lo que tenemos que ver. Entonces, lo que estamos viendo, compañeras, a partir de todas las noticias que estamos viendo, es que ellos lo que están formando es este Estado oligárquico criminal y todas las acciones que están haciendo a través del control del Ministerio Público, a través del control de la Contraloría General de Cuentas, a través del control de la PDH. Es decir, por ejemplo, la PDH, ¿de qué nos sirve a nosotros? De defensa de nuestros derechos. La Corte de Constitucionalidad, ¿de qué nos sirve? De defensa de nuestros derechos, porque nosotros tenemos una constitución basada en nuestros derechos. Pero si la Corte de Constitucionalidad está tomada por ellos, si la Procuraduría de Derechos Humanos es tomada por ellos, como diría Chespirito, ¿y ahora quién nos va a defender? Y entonces eso es lo que pasa, ¿verdad? ¿Quién nos puede defender si la institucionalidad creada para la defensa la estamos perdiendo? Entonces ellos con eso logran un control total del Estado. Y entonces por eso es que necesitamos generar acciones que nos permitan impedir ese control. Y ahí es donde está el reto de nosotras y nosotros. Ahí es donde está el reto de cómo fortalecemos la organización, cómo fortalecemos la ciudadanía, esa ciudadanía activa, informada, que se organiza, que solito, digamos, se recuerdan en las manifestaciones, había gente que antes de ir a trabajar llegaba al parque y una persona todo encapuchado con su bandera, ¿verdad? A las 6:30 ya estaba en el parque. No quería faltar, pero no podía participar. Pero solito lo hizo, él y su bandera. ¿Qué hizo ahí? Un mensaje claro de ciudadanía. No necesitamos grandes, por supuesto que necesitamos grandes y masivas manifestaciones, pero una compañera con su cartel puede salir enfrente de su casa, se toma una foto y la pone en Facebook y ya hizo una acción, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar distintas maneras para hacer acciones e impedir y por lo menos develar lo que está sucediendo. Entonces, la coyuntura en la que estamos es muy complicada y muy difícil y a veces pensamos, puchica, ¿qué más si todos los días hay algo? Pero lo que sucede es que una de las cosas que ellos quieren es que nosotros perdamos la esperanza. Otra cosa que quieren es que nos sintamos atemorizados y con eso van ganando espacio y van ganando posibilidades.
Entonces, la coyuntura no es una coyuntura buena para nosotros, es una coyuntura buena para ellos, pero lo bueno que tenemos es que nos podemos organizar, es que podemos a través de estos análisis comprender y a través de esto empezar a pensar, yo como iglesia, yo como comunidad, yo como persona, qué es lo que tengo que hacer. Por ahí lo voy dejando para que podamos profundizar en las preguntas. Gracias, Sandra, por esa mirada también interesante que nos da sobre la realidad. Vamos entendiendo mejor lo que es esa mirada coyuntural y esa mirada estructural y hacer la diferencia y entender también la relación de una con la otra. Vamos a abrir el espacio también para todas las personas que nos están siguiendo. ¿Cuántas, Pablo, están conectadas con su dispositivo? 48 personas en dispositivo, pero sabemos que en cada dispositivo hay 5 o 6 personas. Entonces, si alguno desea hacer una pregunta a Sandra o hacer algún comentario a lo que Sandra nos ha expuesto, está abierto el micrófono o pueden escribirlo también en el chat del Zoom. ¿Ya estamos transmitiendo en Facebook o todavía no? Ok, en el Facebook de JPIC con Fregua también ya se está transmitiendo gracias al equipo técnico que supo solucionar este problema. Así que también pueden compartir el enlace de este análisis de coyuntura, análisis estructural, este análisis de la realidad con el enlace de JPIC con Fregua. No sé si hay algún mensaje ya por ahí, Pablo. No sé si alguien nos está controlando el chat del Facebook también para poder escuchar alguna reacción. O si alguien quiere levantar la mano y participar en directo, pues aquí le escuchamos también. O sugerencias también, comentarios, sugerencias. Queremos hacer de este análisis un análisis de diálogo en familia, de ir clarificándonos como vida religiosa, vida consagrada, hombres y mujeres de fe, con personas que están con estos temas como el pan nuestro de cada día. Así que cómo unimos mejor la realidad con la fe, con la vida, es muy importante. Entonces, no sé, Marlene, por allá, ¿tienes alguna pregunta con tu grupo del Durazno, que también están reunidos? Aquí hay una consulta. Dice, como jóvenes o adolescentes, ¿cómo podemos accionar para cambiar esta coyuntura? Yo creo que cada una de las generaciones tiene que ir desarrollando su forma, porque bueno, cuando yo estaba joven, no teníamos todo esto que tenemos hoy de las redes sociales, no teníamos ni teléfono. O sea, yo tuve teléfono la primera vez en mi casa cuando salí del país. Entonces, digamos, nosotros no teníamos ni teléfono, nosotros somos de la generación que buscábamos a alguien, llegábamos a su casa, tocábamos la puerta y si no estaba mala suerte. Entonces, hoy ahora hasta por teléfono te preguntamos, ¿te puedo llamar? ¿Verdad? O sea, hasta un mensaje así es. Entonces, ¿qué quiero contestar? Primero, la decisión, compañeros. O sea, esta es una decisión. Si te indigna algo, si lo que estás oyendo te indigna y te pone como la gran diablo, entonces tenés que organizarte para ver cómo lo cambias. Entonces, y luego empezás a generar tu conciencia, quiere decir a entender lo que pasa, a investigar, a leer, a la historia, a comprender por qué este análisis estructural, por qué las estructuras que se mantienen y después encontrar la manera, ¿verdad? Y como digo, la manera la tenemos que encontrar cada quien. Por ejemplo, me acuerdo que Justicia ya el año pasado decía, hagamos del tweet nuestra plaza, ¿verdad? O sea, el tweet es el territorio en disputa, ¿verdad? Y es la plaza, o sea, porque ahora a partir de los tweets, digamos ya los presidentes que lo usan se ve cómo eso implica algo. Entonces a partir de los tweets, entonces vos podés lanzar tu mensaje. Lo que quiero decir es, 1, indignate. 2, desarrolla conciencia. 3, organízate con otro. Y 4, busca la manera, tu propia manera. Esa manera, por ejemplo, hoy dicen, es que ahora es el TikTok. Bueno, pues ustedes hagan TikTok porque nosotros sabemos ni cómo se hace eso, entonces ya para nosotros ya pasó de noche, pero ustedes, ¿verdad? Lo pueden hacer, entonces hagan su TikTok, ¿verdad? Y así, o sea, tweet, TikTok,
Pero también no solo ahí, júntense en el barrio, mucha, hagan sus reunioncitas ahí, tómense una agüita, un cafecito y hablan de lo que está pasando, porque además, miren, los barrios y las comunidades están muy afectadas por las maras, y las maras son consecuencia de este terrible sistema capitalista que lo que hace es excluir a la mayor parte de la población porque les conviene. O sea, para sostenerse y mantenerse les conviene sacar gente del país, que es la migración, y les conviene sacar gente en el mismo país hacia las maras, porque se convierten entonces en grupos delictivos que nos hacen la vida imposible a los mismos pobres, y entonces nos peleamos entre pobres, ¿verdad? Y nos matamos entre jóvenes, y las cárceles están llenas de jóvenes, ¿verdad? Entonces, les conviene, todo eso es en función del mismo sistema. Si es que no dejemos que nos usen, sino nosotras decidamos agarrar nuestra vida y nuestro futuro para poder hacer futuro para las demás. Radio mode up. Pregunta y me han comentado que estamos muy cerca de llegar a ser otra Nicaragua. ¿Qué tan cierto es? Y dice la otra, ¿por qué hay tanta apatía del pueblo? ¿Será que en el ambiente ya creemos que no se puede cambiar la situación? Y también comentan por aquí, dice, ni la izquierda y derecha han dado respuestas a las demandas del pueblo. Es más, se han unido para robar al Estado. Bueno, ¿por qué la apatía? Bueno, es que nos hacen ver que ya no hay por dónde. O sea, nos convencen de que ya no tenemos por dónde. Y eso es que es perder la esperanza, es frustrarte. Y entonces ya de verdad empieza la apatía, porque si no sirve, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces yo creo que eso es también un reto nuestro propio, perder esa apatía y vernos como actores políticos, como actores que podemos cambiar. O sea, nosotros en el movimiento de poder constituyente hablamos, reconozcamos el poder que tenemos. ¿Y por qué decimos que tenemos poder? Porque la Constitución dice, el poder está en el pueblo y el pueblo lo delega. La misma, entonces dirán ustedes, pero si la Constitución no se cumple, bueno, pues hagamos que se cumpla ese pedacito por lo menos, y eso está en nosotros. Recobremos la idea de que tenemos poder. Lo segundo es cuando decimos que la izquierda y la derecha se han juntado y son corruptos, pues yo no sé a qué izquierda se refieren, porque la izquierda nunca ha hecho gobierno, más allá del 44-54, hasta esta fecha no ha hecho gobierno, ¿verdad? Entonces todos los gobiernos desde entonces, del 54 para esta fecha, han sido de derecha militar, de derecha conservadora, de derecha neoliberal, de derecha oligárquica. La izquierda, lo más izquierda que podemos decir, que tal vez es casi por ahí, la izquierda podría ser el gobierno de Colón, pero ellos no son de izquierda, son socialdemócratas, que serían centro derecha, y si se va centro izquierda, o si se van más a la derecha, pues al final el centro te mueve el aire a donde querrás. Entonces la izquierda no ha gobernado, entonces no sé cuando se dice, es que la izquierda y la derecha se juntaron, entonces son corruptos igual. Pues yo no lo sé, en el sentido, puede ser que haya 1, 2, 3, 4 en el Congreso que ustedes sepan que son corruptos, pero todo lo que tenemos hoy es consecuencia de gobiernos de derecha, todo. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Había una tercera? A lo de Nicaragua. hablando de, bueno, sí. El gobierno de Nicaragua sí se dice ser de izquierda, ¿verdad? Se dice ser de izquierda. Pero yo personalmente, no puede haber un gobierno de izquierda que mate a su propia gente, que mate a sus nietos, porque los jovencitos que fueron asesinados en Nicaragua son los nietos de la revolución. No puede haber un gobierno de izquierda que tiene un acuerdo tan grande con los neoliberales, con los narcotraficantes, porque ahí mucha gente de aquí de Guatemala, de las grandes familias, por ejemplo los Guaymas, tienen grandes intereses allá en Nicaragua. Y entonces aquí hay oposición allá en Alta Verapaz, pero en Nicaragua todo mundo tranquilo, ¿verdad?
Entonces, para mí, y bueno, y nos dicen que tal vez vamos a llegar cerca a Nicaragua por la ley de ONGs. Pues sí, o sea, la estrategia es la misma. ¿Cuál es? Obstaculizar la oposición, controlar la oposición, y entonces puede ser que sí, la ley de ONGs no solo está ahí, está en muchos países, ¿verdad? Porque es una estrategia de control. Entonces, la ley de ONGs es una realidad en este país y puede ser que se controle. Entonces, yo creo que lo que tenemos que es construir nuestro propio sistema, nuestra propia alternativa, y vuelvo a repetir, aquí en Guatemala afortunadamente tenemos una propuesta ya elaborada, por supuesto no en detalle, por supuesto no terminada, porque eso es parte de lo bueno de esa propuesta, que debe ser construida a través de consultas, y es el Estado plurinacional. Si estamos enfrentando el Estado criminal oligárquico, lo que enfrentaría realmente sería el Estado plurinacional, que se fortalece en ese sistema propio de los pueblos originarios de este país. Sandra, qué interesante, ¿verdad? El tema de cómo tendemos a generalizar, y estas estructuras injustas les interesa que generalicemos. Es por el comportamiento de alguien que se denomina algo y su mal proceder, entonces todo es malo. Imagínense que nosotros dijéramos, los cristianos son todos malos por el actuar de algunos miembros de la iglesia que han actuado mal, porque el tema, por ejemplo, de los escándalos sexuales que han habido en la iglesia con sacerdotes, religiosos, el abuso de niños, y uno diga, el cristianismo no sirve por el actuar de algunos miembros de esta organización que han actuado mal. Entonces, yo creo que cuando hablamos de izquierdas y derechas, a lo mejor habrá que tratar el tema en otro análisis de coyuntura. Creo que sería muy interesante, ¿verdad? Son temas que tampoco hablamos como con mucha libertad, porque nos han inyectado miedo, nos han inyectado incapacidad para hablar de esos temas. Pues salimos peleando, enojados, rabiosos, y las experiencias que hemos tenido, a lo mejor de niños, de jóvenes, la vida religiosa, saben que venimos de muchos países, y nuestras experiencias en un lugar o en otro también pueden hacer de nosotros una idea o un concepto de algo. Entonces, yo creo que es importante que estos temas se vayan discutiendo, se vayan hablando. Insisto, la idea es poder entender mejor cómo funciona nuestra sociedad y cómo como religiosos podemos aportar a estas estructuras para que cambien. Quiero contarles que Sandra, no lo dije también, pero viene de comunidades de fe. Ella se formó desde chiquita, ¿verdad? Y en comunidades de fe. Y ella, alguna vez la escuché decir, no sé si todavía lo sostiene o yo escuché mal, pero que mucho de su militancia política se debe a la Iglesia Católica. O sea, su militancia, su compromiso, un poco lo que el Papa Francisco también nos está invitando a hacer, a volver nuevamente a descubrir nuestra vocación política, nuestra vocación ciudadana. Entonces aquí tenemos ya a Andrés también, y si queremos volver otra vez con alguna pregunta, Andrés, de algún concepto que no nos haya quedado muy claro, que no escuchamos muy bien porque está hablando muy rápido, entonces también se lo volvemos a preguntar, o si hay alguna otra pregunta en el chat, Pablo, también para que nos lo hagan saber, y le damos la oportunidad que cualquiera de los dos la pueda contestar. Cuando habla del Estado plurinacional, ¿cuál es el mecanismo político para establecerlo en Guatemala, idealmente hablando? Hay tres maneras de establecer el Estado plurinacional que se ha hablado. La primera, a través de una revolución. O sea, un levantamiento masivo, grande, que tire las estructuras y imponga otras. Esa es una. La otra es a través de los canales democráticos, y eso es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, mediante un proceso electoral, organizados en partidos políticos, con candidatos y candidatas que puedan ser electos por el pueblo para que lleguen como asambleístas. Eso es lo que está pasando en Chile, por ejemplo. Fueron electos, en Chile decidió por voto popular que sí se hiciera la convención, luego la convención puso candidaturas, o sea, hubo un proceso electoral, la población les eligió, incluso la población tomó decisiones grandísimas, porque la derecha había apostado que ellos iban a tener más del
más de 3 partes de la convención y por tanto dijeron, establecieron una regla de que nada podía ser aprobado en la convención si no tuviera el voto de las 3 partes del 100%, ¿verdad? Y entonces la población dijo, pausa, se va a la izquierda, y los independientes, que son la mayoría, y lograron que la convención tenga la mayoría por independientes y personas de izquierda. O sea, la derecha se quedó en minoría. Entonces, la convención tiene la posibilidad de ir aprobando cosas en función de las propuestas de los pueblos. Otra cosa que tiene la convención es que, por ejemplo, si hay una propuesta de algún pueblo, por ejemplo, ahorita la convención ya aprobó, estoy hablando de Chile, aprobó la característica del Estado chileno, es un Estado plurinacional. Ya lo aprobó la convención chilena. Ahora, el proceso democrático concluye cuando hay una consulta popular y la gente vuelve a votar. Entonces, en el caso de Guatemala, tendríamos que hacer una Asamblea Nacional Constituyente originaria, o sea, una nueva constitución. Y eso es por el proceso democrático. Y la tercera es un proceso de hecho, que es que los pueblos se juntan, hacen su propia constitución, y ese era un planteamiento de Codeca, no sé, del MLP, no sé si todavía lo mantienen, que le llaman un proceso alegal, que es fuera de la legalidad. No es ilegal porque no hay nada que lo prohíbe, sino es alegal porque está fuera de la legalidad, pero no se convierte en ilegal. Disculpen, juego de palabras, pero el tema es que es al margen del Estado, algo así como los zapatistas. Se organizan, deciden sus propias leyes, generan su propia constitución, organizan su propio Estado plurinacional, y entonces, pero la diferencia es que entonces ese Estado plurinacional debe luchar por existir como tal, porque coexiste con el Estado que tenemos ahorita. Entonces, 1, una revolución completa; 2, un proceso democrático; 3, un proceso al margen del Estado. ¿Qué se está proponiendo en Guatemala? El segundo, el proceso a partir de lo democrático. Pero, al mismo tiempo, lo estamos construyendo al margen del Estado, y pues si tuviéramos la capacidad de fortalecernos más grande, podríamos hacer una revolución democrática, así como lo hicieron en Chile, como una respuesta de una revuelta. ¿Alguna otra pregunta? Habla. Dale, aquí la vamos a escuchar. Adelante, Benita, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación de las 2 personas participantes que presentaron el tema, que nos han hecho un recorrido, ¿no?, de la historia de Guatemala y lo que tenemos actualmente. Hay mucha esperanza, creo que desde nosotras, de ir contribuyendo a este tema de solidaridad frente a este Estado oligárquico, que no es fácil. Hay momentos como que una pierde la esperanza, pero yo creo que tenemos que seguir adelante. Creo que tenemos una pequeña iniciativa, pequeña digo yo, el que se habla del Estado plurinacional, pero creo que tenemos que trabajar mucho desde, ya Sandra mencionaba, desde los grupos pequeños de barrio, que no es fácil porque tenemos una historia también. Cuando se habla de izquierda, nos presentan el terror, que es el comunismo, que le quita las tierras a todas las familias. Entonces la población muy pobre, si tiene su pedacito de terreno donde vive, pues se asusta. Entonces que esta es una gran tarea para poder cómo orientar pues a nuestras familias, los grupos, para que se llega como positivo. ¿Por qué? Porque
se ha dado en la historia esto de que se le ha presentado que es negativo o muy negativo, que eso se ha trabajado mucho, este aspecto en la aspecto del mal en tiempo de la guerra interna. Esto se vivió, lo vivimos y que no es fácil. Pero mi comentario es que tenemos una tarea de como ir formándonos y al mismo tiempo como compartiendo donde nos movemos. Eso nada más es de mi comentario. Muchas gracias. Gracias, hermana Benita, por su participación. Yo creo que es el esfuerzo de este análisis de la realidad. Se les mandó una invitación para que no nos quedáramos solitos con el valor del individualismo, cada uno que sí tiene posibilidad del Zoom, acercándose a este análisis de la realidad, participar, apagar el Zoom y nada pasó. Hoy se les invitó a que convocaran a la gente de sus comunidades cristianas, de sus barrios, que algunos le han llamado células, otros nodos, otros comunidad, no importa, pero tener presencia a partir de aquel que sí tiene la posibilidad de acceder a la tecnología. Que nadie se quede por fuera de este saber, de este conocimiento, de esta interpretación, y que hagamos pequeños grupos en nuestras comunidades, mejorando también nosotros aquí el tema de la tecnología. Tenemos que ir ciertamente actualizándonos para que esto sea más dinámico y que pueda llegar mejor a todos y todas aquellas que se están conectando del modo híbrido. No sé, creo que hay otro mensaje, Pablo, ¿nos lo lees, por favor? Sí, entró un mensaje último. Ahí tenemos un mensaje. Si alguien quiere levantar la mano y participar como la hermana Benita, también lo puede hacer. Pablo. Y hay una pregunta del padre Otto y dice, ¿por qué no nos unimos? ¿Cuáles son los límites o muros para hacer un frente común con pueblos originarios? ¿Cómo unirnos? Luego también dice otro comentario, dice, sería tema para un próximo encuentro, características de la izquierda, para tener claro el tema. Para mí el lenguaje ya no hace pensar en división. Y hay otro comentario que dice, ¿en dónde podemos conseguir más información de lo que nos compartieron? Empiezo por las tres son complicadas, así que no sé por cuál. ¿Por qué no nos unimos? Bueno, nos han enseñado el valor de la fragmentación y el valor del individualismo. O sea, el Estado, el sistema dominante y el Estado actual siempre nos dice que siempre revaloriza. Buenas tardes. El individualismo. Ahora que vamos a atender tu llamada, vamos a dejar que responder las preguntas. ¿Okay? Buenas. Buenas. Entonces construimos relaciones sociales, construimos proyectos políticos basados fundamentalmente en el individualismo. La democracia representativa, la democracia de partidos, tiende también a fragmentarnos. O sea, es lo que tenemos ahora, de repente lo vemos como positivo, buscamos espacios para actuar ahí, ¿verdad? Pero también es un modelo que tiende a fragmentarnos y a dividirnos. Y además es que es un modelo que va en contraposición con los modelos de democracia comunitaria que todavía en muchas comunidades indígenas se están practicando. O sea, habría que hacer también ese debate. La democracia representativa, la democracia electoral y el sistema de partidos tienen 300 y 400 años, nada más, ¿verdad?, de existencia. Antes había otras formas de organización, ¿verdad?, de los pueblos indígenas, pero también en Europa incluso había otras formas de organización, ¿verdad?, más asamblearias, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema, partes del sistema asambleario en Grecia, el sistema democrático en Grecia, no eran la democracia representativa como la conocemos ahora. Bueno, es otro debate, algo que podríamos profundizar. Pero el sistema nos enseña el valor de la individualidad, y ante eso tenemos que valorizar el valor de la comunidad. El sistema político también es tremendamente competitivo, ¿verdad? Y acentuamos esa competitividad, porque llega cada proceso electoral y hay 4 o 5 opciones que se definen como de izquierda, progresistas o de izquierda, ¿verdad?, que finalmente competimos entre nosotras y nosotros, ¿verdad?, y restamos fuerzas. Nos presentamos ante el electorado como fuerzas
separadas, ¿verdad? O sea, reforzamos también esa idea de competencia, esa idea de individualismo. Yo creo que es todo un ejercicio, hay que deconstruir esas formas de relacionarnos, esas formas de organizarnos. Y no es sencillo, ¿verdad? O sea, deconstruir ese valor de la individualidad, fortalecer el valor de la comunidad, los principios de la cosmovisión maya, las formas de organización de la cosmovisión maya, todavía muchas comunidades nos hablan de decisión colectiva, nos hablan, por ejemplo, el valor de la escucha, dice uno, escuchar. Pues sí, ¿verdad? Pues escuchamos todas y todas, ¿verdad? Pues tal vez no, ¿verdad? No es tan cierto, ¿verdad? No estamos tan acostumbrados a escuchar, no estamos acostumbrados a llegar a una reunión e imponer nuestras ideas, ¿no? Nada más. Y cuando no nos ponemos de acuerdo, simplemente votamos. Entonces, vamos 10, lo que decían 6. Digamos, en la cosmovisión maya y en formas de organización que todavía se conservan en muchas comunidades, es el consenso, ¿verdad? O sea, hasta que las 10 y los 10 estemos de acuerdo, pues nos vamos de la reunión. No es complicado eso, ¿verdad? Pero no se hace, ¿verdad? Entonces, el ejercicio es buscar la síntesis, ¿verdad? Por ejemplo, retomando lo que decía Sandra del Estado plurinacional. Hoy tenemos la propuesta de Codeca, propuesta de CPO, que ahorita está en una alianza con Codeca, la propuesta de Boatín Kiej del Estado plurinacional. Hay una propuesta de, creo que es eso, perdón. Bueno, a veces se hace el ejercicio de comparar, ¿verdad? Y de difundir cuál es la mejor de las propuestas. Y en base a eso se hacen estrategias políticas, porque no hacemos el ejercicio de ver cuáles son las síntesis, ¿verdad? Y los acuerdos que podemos llegar, y con base en eso hacemos una construcción política de articulación y alianzas. Porque si analizamos las propuestas vamos a encontrar más puntos en común que puntos en diferencia. Yo una vez hice el ejercicio de hacer esta comparación, incluí una propuesta que construyó la Asamblea Feminista, que fue una articulación de organizaciones de mujeres, que se llama Sueños de Sociedad. Incluso con Sandra estuvimos en un proceso, se llamó la Confluencia Nuevo Bactún, que era un proceso de diálogo de organizaciones indígenas, de organizaciones feministas, ¿no? Al principio la gente decía, mira, ahí no va a haber nada en común, van a dar una reunión y se van a pelear, ¿no? Estuvimos 2 años y se publicó un documento. Se llama así, y eso sí lo podemos difundir por PDF, ¿verdad? Propuesta de la conferencia, propuesta del buen vivir, de la Confluencia Nuevo Bactún, desde las cosmovisiones indígenas y feministas. Entonces, en el ejercicio, que no fue sencillo, pues a veces nos pasábamos 3 días discutiendo un solo concepto. Me acuerdo, 3 días, derechos sexuales y reproductivos, cómo se entendía desde el feminismo y desde la cosmovisión, ¿verdad? Y efectivamente los puntos de partida son muy diferentes, ¿no? Bueno, pero podemos llegar a acuerdos en esto, y se puede llegar a acuerdos. Y si no llegamos, no pasa nada, tampoco nos peleamos, porque tampoco tenemos que estar en todo de acuerdo, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? No, esa es la homogeneidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que, lo que decía Sandra con respecto a los jóvenes, ¿verdad? Primero, decidir que queremos estar unidos, tomar la decisión política de que le queremos apostar a la articulación y a la unidad. Porque hacia afuera todos decimos sí, queremos unirnos. La primera cosita que nos separa, ya nos vamos porque no se puede. Sí, no se puede. Entonces, es una decisión, yo siempre digo, la articulación es una opción política, una decisión política, personal y política. Y es un proyecto político, la articulación. Pero no lo asumimos, creo yo, seriamente, ¿verdad? Mayoritariamente como proyecto político. Yo sé que hay gente que sí lo hace, pero no lo asumimos como un proyecto político. Y cuando lo asumamos, trabajamos en función de esto, con la escucha, el diálogo, el consenso y la síntesis, ¿verdad? Para buscar lo que nos une, no lo que nos diferencia. Y lo otro, ¿verdad? A veces tenemos una idea de la unidad, que es, pensamos todos lo mismo y hacemos todas y todas lo mismo. Eso viene de las concepciones tradicionales, ahí sí que de la izquierda, de los años 70 y 80. O sea, así decíamos, ¿verdad? Y todavía pensamos, la diversidad a veces nos separa, tenemos que estar unidos, ¿verdad? Un frente, una única voz, decimos. Y también de construir esa idea, es al contrario, la diversidad nos fortalece, la homogeneidad nos hace más débiles. Cuando somos capaces de articular las diversidades, yo creo que nos va mucho mejor. Los materiales para complementar lo que hemos analizado pueden ser las propuestas de Estado plurinacional, ¿verdad? O sea,
se pueden compartir en PDF. No sé si ustedes lo tienen o se lo hacemos llegar nosotros. Las propuestas, como están escritas y están mediadas, son muy entendibles, creo yo. Son para analizar en comunidades, ¿verdad? Todas las propuestas. Y no sé si había una pregunta más. Como iglesia, en este momento se nos está hablando de la sinodalidad y dice que una forma de ser iglesia sinodal ha sido desde siempre. Hoy solo se está poniendo sobre la mesa un elemento de nuestra esencia como iglesia. Y la sinodalidad es la capacidad de reconocer la diferencia y de escucharnos y de buscar juntos el bien de todos, no solo de algunos. Esos algunos pueden ser 6 o esos algunos pueden ser 4. Y es la propuesta de la iglesia en este momento. Cuando hablamos de izquierda y de derecha, dice ya estamos hablando de divisionismo. Yo creo que estamos hablando de una realidad de la diversidad. O sea, hay diversas formas de concebir la realidad, de entenderla, como dice, los puntos de partida, las experiencias nos han hecho diversos, pero no solo en lo que llamamos el campo social, económico, sino también dentro de la misma iglesia. Hablamos de conservadores, progresistas, y es increíble, y aunque uno no quiera entrar en ese juego, la gente te ubica. La gente te dice, es que usted es de izquierda, y ¿qué es eso? Es que su forma, o sea, la misma gente tiene unos criterios, pues tiene una lectura de la realidad y de los comportamientos de los otros que te pueden decir, usted es progresista, usted es de derecha, usted es de izquierda, usted es revolucionario. Entonces también cómo nos ve la gente, cómo nos percibe a partir de qué criterios. Pero todo esto que expresa nada más, que hay una diversidad de miradas, la diversidad, y hay alguien que dijo una vez, ¿verdad? Que entre más diverso, más divino, porque precisamente la diversidad viene de Dios, las criaturas, en todo. Entonces, ¿el arte cuál es aquí? El arte es ser capaces de aprender a escucharnos como sociedad en la diversidad y encontrar consensos y caminos de una construcción de una sociedad donde quepamos todos, ¿verdad? Donde quepamos todos, donde nos podamos respetar y precisamente desde qué valores los vamos a hacer. Por eso el tema de las narrativas, el tema de los valores es un tema muy, muy importante. Uno mismo revisa su sensibilidad y yo desde pequeño, ¿verdad? Hago una mirada hacia atrás y han manipulado mi sensibilidad en las cosas que me gustan, en las cosas que quiero pasar mis tiempos libres, con las personas que quiero estar, con las personas que no quiero estar, todos esos prejuicios, incluso de alguna manera hay una intencionalidad que si hasta que uno no los haga conscientes, no va a poder modificar eso. Entonces yo creo que es bien interesante todo esto, ¿verdad? Incluso hablar del Estado plurinacional está hablando de diversidad. O sea, hay un reconocimiento de que no todos los pueblos indígenas son iguales, ¿verdad? El pueblo quechí con el pueblo quiché, con el pueblo man, o con el pueblo garífuna, por ejemplo, no somos iguales. Hay miradas, formas diferentes de concebir la sociedad. La misma vida religiosa es diversa. Los diversos carismas hablan de diversidad. Por eso no tengamos miedo a los conceptos, pero comprendamos qué estamos queriendo decir cuando decimos o nominamos algo, ¿verdad? Izquierda, derecha, progresista, liberal, ¿cuál es la otra expresión que se usa? Tradicional en la iglesia también, es un cura progresista, un cura tradicional, conservador. Son conceptos que la sociedad, y uno dice, ya no pega, pues aunque no pegue, hay gente que sigue utilizando de mala manera este tipo de conceptos precisamente para fragmentarnos, para dividirnos y para que usted y yo caigamos en la apatía y en la indiferencia, como bien nos han expuesto aquí las personas que nos acompañan. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Aquí en sala tenemos preguntas, pero había una mano levantada antes de alguien que quería hablar. Sí, aquí estoy César. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes. Me llamó mucho la atención una pregunta de uno de los jóvenes que decía, como jóvenes, ¿cómo accionar para cambiar estas estructuras? Bueno, yo no me quedaría solo si me indigna o no me indigna. Claro, pues nos indigna. Pero para mí hay que partir de la organización comunitaria, desde las bases. Yo lo anoté ahí en el chat. Desde líderes con conciencia crítica. Desde ahí tenemos que empezar a organizarnos para lograr la unidad, la organización, la participación hacia el bien común. Ese sería un resumen, pero si no nos organizamos desde las bases, desde las comunidades, podemos seguir teniendo muchos análisis de coyuntura, de la realidad, y no vamos a lograr cambiar esto. Tenemos que tomar, y si hay que llegar a una revolución, hay que hacerla.
Definitivamente, si no seguimos en el mismo círculo, no importa, derecha, izquierda, dejémoslo por un lado. Eso ya no, ¿verdad? Porque si uno piensa de esta manera de la revolución, ya me tildan, esta es comunista. Entonces, no, ese no es el rollo. Ahorita tenemos que luchar por el bien común. Eso es lo más importante. Únicamente, muchas gracias. Gracias por su participación, Roxy. Sí, yo creo que es importante como iglesia también conozcamos la enseñanza social. Es muy importante cómo traducir a un lenguaje más comprensible para estos círculos más eclesiales y también poder iluminar y dejarnos iluminar, que haya un diálogo precisamente de la iglesia con sus valores. Como decíamos anteriormente, el cristianismo en sus valores, en su espiritualidad, sigue siendo una propuesta válida, aunque hayan algunas personas que hayan pervertido la vivencia del cristianismo, de la espiritualidad. Entonces, yo creo que es muy, muy importante que en esta clave que tú dices, ¿verdad? La búsqueda del bien común, cómo la vamos concibiendo y desde la organización comunitaria, desde las necesidades comunes, pero no solo de las necesidades de un grupo, sino de esas necesidades también sentidas, porque a lo mejor yo tengo agua en mi casa, pero si no soy consciente y no entro en relación con aquellos que no tienen agua, probablemente esa tampoco va a ser una necesidad sentida. Las necesidades propias y las necesidades sentidas. Esto creo que es muy importante. Hay otra pregunta. Vamos a dejar al hermano aquí en la sala. Aquí tenemos, por favor, pasas el micrófono. Gracias. Bueno, yo considero que una de las artimañas, digamos, más eficaces de las estructuras injustas es precisamente el camuflarse, el invisibilizarse y como de alguna manera hasta normalizarse, ¿no? Entonces, me hago siempre la pregunta, ¿de qué manera podríamos llegar de forma más eficaz a las comunidades más lejanas, con los campesinos, con los pueblos originarios, pero también aquí mismo en la ciudad, ¿no? En las ciudades a veces vivimos del trajín del día a día y no caemos en cuenta de lo que ocurre. Ver cómo estas estructuras están afectándonos de distintas maneras, pero pareciera que eso no está ocurriendo, ¿no? Entonces se invisibiliza tanto que al final ya no se acciona contra ellos, precisamente porque no se les reconoce, ¿no? Entonces, muchas veces me hago como esas preguntas, ¿no? ¿De qué manera o de cuáles maneras podríamos lograr llegar más hasta todos los sectores de la población en Guatemala, de tal manera que por fin se vea eso que está ahí oculto, como antes se hablaba de la famosa mano invisible, ¿no? Y que al final terminaba afectándonos a todos, pues ahora también sigue estando las estructuras así como muy invisibilizadas. Entonces, ¿de qué forma podríamos lanzarnos por distintos frentes? ¿De qué maneras, no? Pedagógicas, educativas, educación popular, no sé, ¿de qué formas, no? Pues, a partir de las realidades comunitarias. Yo creo que a veces también tenemos el defecto de que llegamos, intentamos imponer también nuestra visión de cómo queremos transformar la realidad. Y eso es diferente en los territorios, es diferente en el momento político. O sea, la capacidad de partir de las demandas y necesidades de las personas que no necesariamente son materiales, ¿verdad? Que también, pero incluso en situaciones de sobrevivencia, también puede haber demandas y propuestas desde las comunidades que sean de otro tipo, ¿verdad? Demandas de restitución de dignidad, por ejemplo, por luchas por la dignidad, por derechos. Eso, por ejemplo, en el caso de la resistencia de Varillas a la hidroeléctrica, una hidroeléctrica española en el año 2011. ¿no? O sea, ni siquiera era una cuestión económica, ¿no? Ni siquiera al fondo era que esa hidroeléctrica iba a provocar un gran desastre ecológico. Iba a provocar un desastre ecológico medio, digamos así, que era 5 megavatios, ¿verdad? Pero la gente se movilizó porque no la habían consultado. Es decir, este es mi territorio, ¿verdad? Y viene una gente de fuera que no es de aquí, que ni habla mi idioma, porque yo soy de Canjobal,
y pretenden imponerme algo, o sea, no me consultan, ¿verdad? Y pretenden decirme a mí lo que es bueno para mí. O sea, esa fue una, digamos, una demanda de dignidad de la población. O sea, digo, no solamente son materiales, ¿verdad? Sino pueden ser de otro tipo, ¿verdad? O lo que pasó, retomando el ejemplo de Sandra, lo que pasó en Chile, ¿verdad? Todo este nuevo proceso de la constituyente, ¿cómo empezó? Pues por jovencitas, ¿verdad? Que adversaban la subida del transporte, pero ni siquiera era el costo, ¿verdad? Sino que era la voz de una nueva generación que siempre había sido marginada, ¿verdad? Y estaba así, y seguía siendo marginada. Y ellas, o sea, no solamente estaban pidiendo un precio justo, ¿verdad? Estaban pidiendo ser sujetas, ¿verdad? Y actoras en procesos de cambio. Eso era lo que ellas pedían, ¿verdad? También esas cuestiones simbólicas. Pero tenemos que tener también esa capacidad, ¿verdad? De ver esas diversidades, ¿verdad? No homogeneizar las demandas tampoco. Hay diferentes maneras, hay diferentes formas. Posiblemente lo que decía Sandra, el TikTok sea una de ellas, ¿verdad? Posiblemente el arte sea una en los jóvenes, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en todo el movimiento de artistas y de poetas de Comalapa, ¿verdad? Que es impresionante. Todos jóvenes escribiendo poesía en cachiquel, publicando libros, ¿verdad? Con una galería de arte por metro cuadrado en Comalapa, casi, ¿verdad? Sí. Todo el pueblo es una galería de arte. Hay diferentes maneras, yo pienso que hay diferentes maneras. Entonces, digamos, si vamos a las comunidades a acompañar, leer muy bien, escuchar muy bien lo que la gente está pidiendo en ese momento. Y para finalizar, en un país como Guatemala, o sea, es imprescindible que todo este proceso de acompañamiento pues tenga como referente las cosmovisiones y los idiomas de los pueblos, ¿verdad? Tenemos, bueno, si trabajamos en territorio cachiquel, tenemos que conocer el idioma y hablar el idioma y entender el idioma, que no es solamente una agrupación de palabras, ¿verdad? Que refleja una cosmovisión completamente diferente. Cada idioma refleja una cosmovisión completamente, una manera de entender el mundo completamente diferente. Pero decía el otro día Sandra, pues para el cachiquel, para mencionar a las personas, siempre empiezan con la mujer, ¿verdad? Nunca con el hombre. ¿Verdad? Es mamá y papá, abuela y abuelo, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? Y es abuela luna y es padre sol, ¿verdad? No es abuelo sol, es abuela luna y padre sol. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Sí, en español nada que ver, ¿verdad? Nada que ver con eso, es otra manera más esquemática, digamos. Bueno, yo quería plantear dos cosas con respecto a varias de las preguntas. Primero hay que recordar que nosotros venimos desde el 54 en un marco de guerra contrainsurgente. O sea, el ejército instaló la contrainsurgencia, que quiere decir no solamente atacar, sino crear un enemigo interno. Y trabajó muchísimo, ¿verdad? Eso, como decía la hermana, es que si hablan de comunismo, entonces le da miedo a la gente. Si habla de izquierda, le da miedo. Eso es resultado de un trabajo permanente del ejército. Hoy en la mañana, en el Día del Cariño, estaban hablando de varias historias. Y entonces recuperaron la historia de una, que parece que de ahí viene, bueno, no sé, mejor no me... la historia de una señora que es muy conocida en Quetzaltenango, que era rumana, de las gitanas, ¿verdad? Ella vino a Guatemala como gitana, era una persona gitana, venía con su grupo y se estableció en Quetzaltenango. Resulta que se enamoraron, pero ese tiempo estaba en el tiempo de Ubico. Y lo que crearon es que la gitana comía niños. Y entonces la mataron. Y cuando dijeron que la gitana comía niños, resulta que los comunistas también comen niños. ¿Me entienden? O sea, crean historias que le da miedo a la gente se las cree, ¿verdad? Y entonces, ¿quién crea esa historia? El poder. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder, para que los que podrían oponerse a ese poder sean castigados, marginados, incluso asesinados. ¿Por quién? Por la misma gente, ¿verdad? Que es movida por esa idea creada por el poder. Entonces tenemos que darnos cuenta que así ha funcionado y venimos desde esa idea contra insurgencia. Pero además es que eso vuelve a retomarse. Ahora los enemigos internos vuelven a ser los pueblos indígenas, pero también los jóvenes, pero también las mujeres. ¿Por qué? Porque ahora las iglesias fundamentalistas están diciendo que nosotras estamos destruyendo la familia, ¿verdad? Y por eso el gobierno tiene que crear una ley, ¿verdad? Porque ellos están protegiendo a la familia.
Entonces no vemos el descaro y la doble moral de quienes lo están planteando, porque nosotros no estamos destruyendo la familia. Nosotros lo que estamos diciendo es, miren, la familia que ustedes están diciendo que existe, ya casi no existe. Por la migración, por la violencia. Hay madres que están a cargo de sus hijos, hay abuelas que están a cargo de sus hijos, y usted me va a decir que eso no es familia. Claro que es familia. Entonces la familia de mamá, papá, hijitos y chucho ya no está, ya no es la mayor parte, ¿verdad? Hablando de otras familias también diversas, ¿verdad? Que existen. ¿Y cuál es el pecado? Que se aman entre ellos. ¿Y por qué? Porque es pecado. O sea, ¿cómo el amor va a ser pecado? Explíquenme cómo el amor va a ser pecado, ¿verdad? Entonces ese es el tema. Hay un imaginario que nos imponen. Y eso es lo que se le llama el neoconservadurismo o el fundamentalismo. Entonces, eso no lo vemos, ¿verdad? Como decía Andrés, hay cosas materiales que podemos ver y que podemos decir, ay, no, eso sí, eso no. Pero hay cosas en ideas que no los vemos. Pero está tan machucando la idea, como dicen cuando una mentira de tanto que se dice, que se crea verdad, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, para eso están los medios de comunicación. Y aquí en Guatemala, los medios de comunicación, vemos, digamos, esos grandes medios de comunicación que todos los días dicen lo mismo hasta que nos creamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Tenemos que develar. O sea, nosotras hace años sacamos una campaña que decía, mira lo que no se mira. O sea, tratar de ver lo que está atrás, porque solo vemos lo que está aquí y eso nos lo tragamos. No, hay que tratar de ver lo que no se ve, entender cómo el poder funciona para lograr controlarnos y tratar entonces por eso decía una Roxana, desde un planteamiento crítico, tratar de develar eso y entonces comprender, uno, que tenemos poder, dos, que nos tenemos que organizar y tres, que nosotras y nosotros podemos ser los que construyan la vida en medio de esta injusticia que hay permanentemente. Gracias, Andrés. Gracias, Sandra. Yo creo que el tema ideológico, en ese campo estamos nosotras y nosotros desde los colegios, desde la catequesis, desde la predicación, desde ese servicio de la reflexión de la Sagrada Escritura, desde la poesía, la cultura. Ahí tenemos un campo grande en la vida religiosa, el trabajo con niños, con jóvenes, el imaginario que estamos creando en ellos desde pequeños, desde pequeñas, y entrar en diálogo con estas personas que ven la realidad, que están en diferentes realidades, que se están cuestionando cosas, que se están planteando temas, que no tengamos miedo a abordarlos, que tratemos de entenderlos, de comprenderlos, de iluminarlos mejor a la luz de la fe, a la luz de los valores de Jesucristo. Bien, agradecemos a todos los que se han conectado y que acogieron esta propuesta de hacer los pequeños grupos, las pequeñas células, las pequeñas comunidades. Ahora les va a quedar a ustedes el espacio de quedarse ahí, compartir el cafecito, compartir el pan, compartir por favor, compartan la bebida natural, no compren bebidas de las multinacionales, de las bebidas naturales. Y también a recordar algunos compromisos que tenemos como Confregua. El 6 de marzo nos está invitando la Resistencia de la Puya a un aniversario más. Ojalá que los que estén interesados se pongan en contacto aquí en Confregua. Vamos a ver cómo nos organizamos. Creo que no lo hablamos del todo hoy porque estábamos con mucha agenda, pero creo que se va a hacer la propuesta de un bus y hay una cuota, creo que se había hablado de 20, 25 quetzales para los que quieran participar y apoyar el pago del bus para salir todos. Normalmente se sale desde aquí de Confregua, ¿verdad? Entonces, para que estén atentos. Los que estén interesados, comunicarse aquí a Confregua, les van a dar mejor la información. Invitarles también a estar atentos. Dentro de 15 días vamos a tratar de devolverles a ustedes este mismo análisis de la realidad, pero ya en forma de carta, y también desde la luz, desde los valores evangélicos, desde la enseñanza social de la iglesia. Vamos a tratar también de traducirlo a un lenguaje que también podamos después nosotros compartirlo con nuestras comunidades, ahí en nuestras posiciones misioneras o en nuestras parroquias, grupos pastorales. Entonces, estén atentos también en 15 días a este trabajo que este equipo interdisciplinar, que le hemos llamado Voz Profética, va a estar realizando para todas y todos nosotros. Hay otro anuncio también.
También tenemos, por supuesto, en alianza con la Universidad Landívar y con la Red Jesuita de Migrantes y con Fregua, vamos a lanzar el diplomado de Pastoral de la Migración. Eso, los que estén interesados, interesadas, también pueden llamar. Vamos a estar compartiendo el formulario de preinscripción para iniciar el día 26 de marzo. Van a ser 20 sábados de 8:30 a 12:30, 20 sábados, 2 sábados más o menos cada mes. Va a ser un diplomado muy interesante al que si usted está interesada, interesado en participar, entonces que se comunique también con Fregua o esté atento con los religiosos o religiosas de su zona y que puedan recibir el formulario de preinscripción. Vamos a tener un cupo limitado, por eso es importante que haga ese formulario, porque si se inscriben más de las personas, creo que son 60 el máximo, vamos a tener que hacer una selección de esas personas que van a participar. Entonces, póngase en comunicación también con Confregua para poder participar de este diplomado para fortalecer la pastoral de acompañamiento a los hermanos y hermanas migrantes. La grabación, ya sabemos que tarde nos conectamos a Facebook, pero la grabación completa se va a subir a Facebook. Se ha estado grabando por Zoom, entonces se va a compartir completamente en Facebook. También Centinelas, el día de mañana, nos está invitando a acompañar a la familia de la abogada Leili Santizo. Ustedes saben, está siendo perseguida en este momento. Ella era una exfuncionaria de la CICIG, que tanto bien le hizo a Guatemala. Mañana a las 8:30, los que querramos ser solidarios con la familia y con Leili, entonces nos vamos a personar a las afueras, ¿verdad? ¿De dónde? De la Torre de Tribunales. En las afueras de la Torre de Tribunales a las 8:30, hacer un acto de solidaridad con la abogada Leili y también en solidaridad con la familia de la abogada Leili. Entonces ahí es un momento importante para que desde la fe podamos hacer un acto simbólico, ¿verdad? Que hable a nuestro país. Bueno, gracias a todas y todos. Les dejamos, sigan ahí reunidos, por favor, en sus parroquias, en sus comunidades. Ahora comenten lo que están de acuerdo, lo que no están de acuerdo. Busquemos entre todos cuál sería la ruta, el camino. Algo que sí nos niega, ¿verdad? Que la cosa no está bien. Así que invitados e invitadas a empezar a organizarnos de la mejor manera y empezar a incidir efectivamente y afectivamente sobre esta realidad que tanto amamos. Guatemala. Un abrazo.